Zanan Musa o Mario Hezonja. Arrancamos. ¿Qué pasa, chicos? Muy buenas, bienvenidos a otro vídeo de Madridismo al Día TV. Pues sí, efectivamente, tenía ganas de hacer un vídeo teniendo que seleccionar o bien a Zanan Musa o bien a Mario Hezonja, que son dos de los nombres propios que han sonado de cara a la próxima temporada para subir el nivel de calidad dentro de la línea exterior del Real Madrid. Y es que ya sabéis que el último nombre propio ha sido el del croata, el de Mario Hezonja, que parece ser que el Real Madrid podría tener muy avanzada la operación para ficharlo del Unis Kazan para el próximo año. Bien, en primera instancia voy a hacer un matiz, es decir, yo soy más de la línea de pensar que va a venir uno de los dos y no de los dos por configuración y estructura de plantilla, pero tras lo del último verano yo no descartaría que pudieran venir los dos, más que nada porque Lasso en algún momento en la línea exterior, entre comillas, y con matices distintos, ha repetido cromos posicionales. Pero sí que, si tengo que decantarme, diría que van a fichar a uno o al otro, no a los dos. Pero bueno, lo dicho, no descarto a los dos. En tal caso, en este vídeo estoy para mojarme y tener que elegir si yo prefiero que venga al Real Madrid Zanan Musa o Mario Hezonja. Bueno, en primera instancia obviamente son jugadores que ocupan posición similar dentro del parquet, dos aleros bastante versátiles que pueden hacer funcionalidades distintas dentro de fase defensiva y ofensiva, dos jugadores muy capaces de armar y generar su propio tiro, dos jugadores con gran verticalidad a la hora de penetrar y buscar la ventaja desde su físico y su talento, dos jugadores con buen bote dentro de su altura, superando con bastante amplitud los 2 metros, y los dos pueden ayudar en posiciones distintas. Hezonja puede jugar evidentemente de 3, que naturalmente es su posición, pero en Europa puede armar de 4, puede posicionarse como un ala pivot falso, dentro de un orden de small ball mayor y con mayor capacidad de poder botar y tener mejor maniobra con balón a nivel técnico dentro del ataque 5-para-5, así como para poder correr mejor los espacios, en lo cual Mario es sensacional. Y Zanan Musa exactamente lo mismo, pero más perfilado quizás al falso escolta, jugador que tiene también brazos muy largos y puede imponerse pues a escoltas o aleros rivales dentro del básquet FIBA con bastante facilidad. No son dos jugadores que se estructuren dentro de ser eminentemente capaces de hacer una grandísima labor defensiva, pero cuando trabajan defensivamente ayudan muchísimo. No en vano Musa coge más de 5 rebotes y Mario Hezonja coge más de 6 rebotes, por ejemplo, en la Euroliga, hasta que se retiró al Unis Kazan de la competición. Los dos están en un gran momento de crecimiento, creo que es un punto de inflexión en sus carreras. Mario viene de problemas en la NBA, donde de hecho él ya ha manifestado Hezonja que no quiere volver, ni loco, no se sintió valorado, dijo como que no le respetaban. Eso yo creo que es una noticia positiva, porque eso significa que no vas a tener ese riesgo que tienes con otros jugadores de que puedan hacer el desembarco a la NBA. En el caso de Musa, que también ha estado pues sin pena ni gloria, igualmente, aunque Hezonja con más minutos y más caudal de juego con respecto a Musa, y no sabemos si tiene idea de volver a la NBA. También es más joven y puede entender que su momento de NBA puede llegar más tarde. De igual manera, son dos jugadores que este año han madurado mucho. Zanan Musa con Engi Ataman en Anadolu Efes en Euroliga ni rascaba bola, por ejemplo, y era un jugador que no contaba prácticamente en la rotación exterior, era de los últimos. Y luego Mario, pues esta temporada en Unis Kazan, pues lo que hemos hablado, ¿no? Con John Brown, Lorenzo Brown, han sido pues los jugadores clave, ¿no? Y que realmente él se ha sentido con capacidad de poder liderar el frente ofensivo con canastas inverosímiles, triples tremendos, jugadas pues de un nivel altísimo a nivel de calidad, porque son ya a nivel técnico, no hay muchos jugadores mejor que él, pero tampoco mejores que Musa. La verdad, es verdad que a nivel de impacto Mario Hezonja tiene más impacto que Zanan Musa, porque Musa, con todo el respeto, está jugando esta temporada en Breogán, pero con la vítola de ser MVP de la Liga ACB y de estar en ese rango de los 5 jugadores mejores de la competición. Voy a valorar, porque en cuanto a talento realmente no creo que haya una diferencia exponencial,
podemos hablar de las energías de uno y del otro, podemos hablar de que uno a lo mejor tiene mejor mano, mejor mecánica que el otro, podemos hablar de que el otro es mejor reboteador y mejor a nivel defensivo, uno defiende mejor con manos, otro mejor con piernas, uno corre mejor en fin, se pueden hablar de muchos matices, pero realmente, si haces la valoración, yo creo que están muy igualados en cuanto a sus capacidades, tanto el bosnio como el croata. Sin enrollarme muchísimo más, porque no quiero hacerlo largo, al final me voy a tener que quedar con uno de los dos por el aspecto de concentración, mentalidad y de riesgos. Y me explico. Creo que Zanan Musa es un jugador más llevadero dentro de un entorno grupal, dentro de un entorno colectivo. Mario Sonja ha sido un jugador problemático por momentos y un jugador con un carácter bastante especial y también algo más individualista que Zanan Musa. En ese sentido yo me quedaría con Musa. Aún, como digo, los parámetros de calidad muy igualados y no diría que Musa sea un proyecto más completo que Mario Sonja, incluso diría que a lo mejor Mario puede tener un vértice de calidad algo mayor, algo más decisivo en el juego. Pero si valoro los riesgos y además con la experiencia de por medio de Tomás Eurtel de este año, de jugadores con ese cartel de algo problemáticos, pues realmente yo me iría más a por Musa que a por Mario. Pero realmente es una decisión muy difícil. Si el Madrid estuviera en esa línea, que no tengo ni idea, lo desconozco, es un vídeo opinión, no informativo, hablando del básquet de los dos jugadores y pros, contras y al final con quién me tendría que quedar, pues lo dicho, creo que Musa se mueve en un aire más natural y digamos el impacto en vestuario creo que sería algo menor en todos los sentidos que el carácter tan explosivo que tiene Mario. Aunque es verdad que este año, con Velimir Perasovic al menos, parece que en el Unis Kazan ha encontrado su sitio de líder, de jugador clave y de jugador decisivo, pero en lo positivo. Sonja se ha jugado con él, por ejemplo en el Barça se juegan muchos balones sin sentido en su crecimiento en la 2014 y parece que todo eso lo ha reaccionado un poquito más. Aunque también, por ejemplo, yo viendo su partido frente al Real Madrid en el Wizzing, también vi un Mario que se jugaba bastantes tiros, no sé si por querer demostrar demasiado, ¿no? Pero sí que es verdad que parece que la línea que lleva este año es más equilibrada en todos los sentidos y eso está muy bien, pero lo dicho, si al final tengo que mojarme y tengo que quedarme con uno, pues me quedaría con Zanan Musa. He tenido ahí puntos de contradicción porque la verdad es que me cuesta mucho. Por una parte me gustaría el croata, por otra parte el bosnio, pero en frío, en saco frío, haciendo el análisis, pues sí que me quedaría antes con Musa, valorando la versatilidad, la capacidad de tirar de los dos, de anotar, de generar juego, de hacer daño a las defensas rivales, de poder rebotear, de poder generar superioridad en el juego de espaldas, o sea, sumando absolutamente todo, está todo muy igualado, pero al final los pequeños detalles mentales y de equilibrio y química de vestuario, en lo cual este año el Madrid ha tenido problemas, pues ahí tendría que quedarme con Zanan Musa. De igual manera, chicos, dejadme como siempre vuestro comentario al respecto, con quién os quedaréis de los dos, si con Musa o con Mario Sonja, y nos vemos en el próximo vídeo. Vamos a ver si de aquí a poco sabemos algo más, pero estos movimientos, y como resumen, sí que me hacen ver que el Real Madrid quiere dar un salto de calidad. Incluso a mí, si vinieran los dos, yo estaría contento. Si Jeff y Fabián Coser no continúan la próxima temporada, me podrían caber todos ellos, ¿no? Jugando con un Musa haciendo de escolta de alero, con Abalde, Rudy, Jul de escoltas. Sí que no habría una figura de tirador puro, y habría más aleros, Hanga que es más 3 que 2 obviamente. Habría a lo mejor una sensación de superpoblación dentro del puesto de alero, pero yo creo que al final pues, se podría adecuar todo dentro de una línea donde físicamente tendrías gran capacidad de imponerte a los rivales y encima ahora este año al margen del nivel de defensa exterior que el Madrid ha tenido por momentos, le añades muchísima calidad con jugadores como Musa o Sonja. Así que nada, lo dicho, dejadme vuestro comentario, mojaros, Sonja, Musa, ¿con quién os quedáis? Nos vemos en el próximo vídeo, chao.